Nadie está hablando de esta pelea y es una pena porque será una de las mejores peleas de este fin de semana junto con la del Smiley contra Tadurán. Sábado 4 de abril, ya este fin de semana, un mexicano se la va a rifar en Inglaterra en la cartelera de Derek Chisora contra Deontay Wilder. Esta será una pelea en los pesos ligeros y el mexicano pelea contra uno de los prospectos mejor protegidos de los Estados Unidos. Tirazo, mis amigos. Raúl Antonio Galaviz, el destroyer mexicano, contra Ashton Silve, el H2O, el Aguas. Y aguas, y de eso va este video. Quédate hasta el final porque vamos a analizar este tiro, vamos a analizar los estilos boxísticos de cada uno y al final del video te daré mi pronóstico. Y si ya llevas rato viendo nuestro contenido y aún no estás suscrito al canal, suscríbete entonces en este momento a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones, es gratis para ti y a nosotros nos ayudas mucho. Tony Galaviz, el destroyer, es de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, tiene 29 años, con un récord profesional de 15 victorias, 9 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 1 por nocaut y 2 empates. Es un fajador sólido, 100% estilo mexicano y con hambre de ser alguien importante. Viene de pelear en Cuba, donde le robaron esa pelea que perdió en Cuba por decisión. Fue un robo descarado porque el mexicano tuvo más méritos para ganarla. Vi la pelea completa y a mi apreciación el mexicano ganó, pero eso ya no importa, ya quedó en el pasado. Ahora Dios le está dando la oportunidad de viajar hasta Inglaterra para enfrentarse a uno de los mejores prospectos de los Estados Unidos. Nos referimos a Ashton Silve, al que le apodan el H2O, el Aguas. El Aguas es más joven, tiene 22 años, el mexicano tiene 29 años, el Aguas mide 1,73 metros con un alcance de 173 centímetros, están parejos. Aquí el mexicano tiene menos alcance, tiene 169 centímetros de alcance, físicamente están como que más o menos ahí parejos. Solamente el alcance del norteamericano es ligeramente mayor. El Aguas es de Long Beach, California. Tiene un récord profesional de 12 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut. Ojo con esta derrota. El Aguas pega duro, pero tiene mandíbula de cristal. Lo noquearon en el 2024 un canadiense de 32 años, que por cierto sigue invicto. El Aguas es un peleador fuerte, tiene buena puntería, muy buena condición física. Lo habían puesto en un altar que iba a ser el próximo Mayweather hasta que lo noqueó el canadiense. Y ahí nos dimos cuenta, ahí vimos que no es la gran cosa. Van a pelear en un terreno entre comillas neutral, pero yo no me fío que el terreno sea 100% neutral porque los ingleses tienen algo en contra de los mexicanos. Siempre que va un mexicano a pelear en Inglaterra, los ingleses quieren verlo perder y hacen todo lo posible porque eso pase. Así de que eso sea que un ambiente neutral no lo trago completamente, La pelea va a ser en Greenwich y la puedes ver exclusivamente por DAZN. El Aguas viene de ganar por nocaut en su última pelea, mientras que el destroyer Galaviz viene de perder en Cuba, y si gana el destroyer su carrera se va a remontar. El destroyer se juega el todo por el todo en esta pelea. Me imagino que por eso aceptó esta pelea contra el H2O, porque ganarle a un peleador tan mediático como lo es el Aguas le va a dar muchos reflectores si la sabe capitalizar. El H2O es amigo de Jake Paul, lo representa Jake Paul a través de MVP Promotions. Es un buen boxeador, pero está inflado a mi gusto. No es tan bueno como la publicidad de Jake Paul lo quiere hacer ver. El mexicano ha tenido una carrera discreta, pero eso sí, muy sólida. El estilo del destroyer yo creo que le puede hacer daño al Aguas porque es de los que nunca retroceden, convierte cada round en una prueba de presión constante y ya vimos que el Aguas, que el H2O no aguanta este tipo de boxeadores. Lo vimos con el canadiense. El Aguas se la llevó muy a gusto noqueando a todos hasta que le pusieron al canadiense de 32 años. Y a mi gusto, el destroyer mexicano, el Galaviz, es mucho mejor boxeador que el canadiense. Le veo buenas posibilidades al mexicano. El destroyer Galaviz es un boxeador clásico, 100% de la vieja escuela del estilo mexicano. Es valiente, resistente, es un toro, es un boxeador fajador muy agresivo. Sin embargo, su punto débil radica en su misma fortaleza. A veces el mexicano paga el precio por su brutalidad, como lo vimos en su pelea con Mora. Ya ha sido mandado a la lona precisamente por sus embates poderosos, porque le gusta irse hacia el frente sin pensar las consecuencias. No es muy inteligente cuando va al ataque, como que se deja cegar por la furia.
Es un guerrero de presión constante de los que hacen las peleas emocionantes, eso sí, no tiene ninguna pelea aburrida, es muy bueno, te obliga a ver toda su pelea, por eso lo llaman el Destroyer, destruye con volumen, con poder acumulado y con un gran corazón mexicano. Galaviz me gusta mucho porque es un boxeador de esos con garra y que no se rajan. Galaviz, el Destroyer, llega como el underdog experimentado que puede dar la gran sorpresa si logra imponer su presión desde el primer round. Esta pelea será un choque de estilos clásicos, agresividad mexicana contra velocidad y técnica americana. El H2O, el Aguas, es un boxeador muy técnico pero también muy confiado. Nunca le habían puesto un boxeador que se le plante y cuando lo hicieron pues no supo qué hacer. Lo vimos con el canadiense, lo noqueó el canadiense Lucas Buddy en el round 6, desmitificando de esta manera al disque nuevo Floyd Mayweather. Esta pelea contra el canadiense fue la primera vez que le exigieron al Aguas y no supo qué hacer. En el 6 lo noquearon y bien gacho. Y en esto me baso de que el mexicano sí puede dar la gran sorpresa a pesar de que está abajo por las principales casas de apuestas. Esta pelea tiene todos los elementos para que el Destroyer pueda retomar su carrera con todo porque el H2O vende mucho. Le han hecho una máquina de publicidad enorme en torno a él. Es un boxeador muy mediático, pero repito, a mí en lo personal no se me hace la gran cosa y creo que el mexicano sí puede noquear al Aguas, pero no creo que lo haga. Y al final del video te diré por qué. Ya casi llegamos al pronóstico, ve este video completo porque te va a sorprender el final. De que puede noquear al norteamericano, lo puede hacer, pero no creo que lo haga. Creo que será una pelea muy dura, muy pareja. La presión del mexicano puede romper al H2O. El mexicano sí ha enfrentado a peleadores más peligrosos que el Aguas. Está el mismo Alberto Mora, es mucho más fuerte que el Aguas. Este va a ser un choque de juventud contra experiencia. 22 años tiene el H2O por 29 del Destroyer Galaviz. Lo que va a hacer el Aguas es usar su alcance y su velocidad para mantener a Galaviz a distancia. Lo va a tratar de castigar con combinaciones rápidas y buscar el cuerpo o la cabeza cuando el mexicano se le lance a lo loco. Y lo que va a hacer el Destroyer es obvio, su plan es cerrar distancias desde el primer round, meter presión y obligar a Silve a pelear en la corta y en la media distancia donde puede conectar sus rectos y sus ganchos. El mexicano del round 1 al 3 va a salir muy agresivo, tratando de imponerse, tratando de imponer su presión y de cortar el ring. Silve, el H2O, probablemente se moverá, usará el jab y contragolpeará. Y aquí puede haber momentos emocionantes si Galaviz logra acorralarlo, pero Silve va a contragolpear y a marcar puntos todos los que pueda. Yo creo que del round 4 al round 6 la pelea va a estar en su punto máximo. Si Galaviz aguanta el ritmo y mete presión, la pelea se va a poner dura a partir de aquí. Silve puede empezar a cansarse un poco el avance constante, abrirse para golpear al cuerpo y es donde el mexicano puede ganar rounds si logra desgastar al prospecto. Y en los últimos rounds, si llegan, creo que estará cardíaco. Galaviz, si llega vivo, seguirá lanzando todo, pero puede pagar el precio de su agresividad. Así que o noquea o lo noquean. Todo depende de cómo el mexicano salga, todo dependerá de qué tan bien viene preparado el mexicano en el cardio. Si lleva un cardio perrón, yo creo que va a noquear al norteamericano, pero si no, yo creo que se lo van a llevar a las tarjetas. Yo espero ver una pelea entretenida con un Galaviz yendo siempre hacia adelante como buen mexicano y con un Silve respondiendo con velocidad y poder. Mi pronóstico final, y aquí es donde viene lo choqueante, siendo realistas, mi pronóstico final es que el H2O, que Silve gana sin problemas, que gana por decisión, cualquier decisión, pero el Destroyer puede dar una guerra y hacer que el prospecto se gane la victoria a pulso, puede vender la victoria muy cara. Mi pronóstico final de esta pelea es que el Aguas le gana al Destroyer por cualquier decisión y espero que me equivoque, espero que el Destroyer me cierre la boca, pero lo veo muy difícil por la diferencia de edades y porque también el mexicano ya ha demostrado vulnerabilidades en el pasado. Sin embargo, no lo quiero descartar del todo, pero sí sé que por puntos no va a ganar. Tiene que noquearlo, así como lo hizo el canadiense. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. La moneda está en el aire, pero lo más realista es que el H2O gane por decisión. ¿Ustedes qué opinan? El respetable público, ¿cuál es su última palabra? ¿Creen que el mexicano Destroyer tenga lo que se necesita para noquear al Aguas y ganar?
o que el agua se lo va a llevar a la distancia y le va a ganar por puntos. Quiero leer sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. Vean la última pelea que tuvo el mexicano en Cuba, se veía bien, se veía fuerte, es por eso que creo que si llega bien entrenado, sí le puede ganar al Aguas, a pesar de los pronósticos en su contra, pero el H2O tiene el dinero de su lado y creo que también que los jueces lo pueden apoyar por un billete de por medio si esto se va a la decisión. El mexicano, si quiere ganar, tiene que romper al Aguas, lo tiene que noquear así como lo hizo el canadiense. El canadiense ya mostró el camino de cómo ganarle a este prospecto. Y aquí les voy a dejar en esta pantalla final una playlist de las últimas noticias en el mundo del boxeo mexicano. Vela completa para que estés al corriente de lo que va a pasar en las próximas semanas. Y regálame un like si quieres que el mexicano gane y comparte este video si te gusta nuestro contenido. Le mando un saludo, un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.